Bueno, hoy día podemos decir que tenemos una noche parlamentaria, porque hay dos congresistas que nos acompañan para comentar estas noticias. Está el congresista Héctor Becerril, congresista del Partido Fujimorista, y el congresista Gustavo Rondón por Solidaridad Nacional. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, Patricia, buenas noches. ¿Qué tal, Héctor, Gustavo? Buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Bueno, varias de las noticias tienen que ver con el Congreso. De hecho, esta declaración de los representantes del MEF y de la ONP ha sido hecha ante la Comisión de Vivienda del Congreso y en realidad, en fin, sorprende un poco, porque si se decide pagar, hay que pagar en serio, pues, ¿no? 10 soles por cuota parece una burla, es decir, quien aportó 200 cuotas va a recibir 2.000 soles. Sí, yo creo que esto va a traer serios problemas, porque según estimaciones de los fonavistas, ellos más o menos tenían un cálculo de un promedio de 19.500 soles, más o menos por 19 años de aportes que duró este Fonavi. De ahí que esa expectativa baje... O sea, 1.000 soles por año, más digamos. o menos, claro. Que baje a 2.000, 2.300 soles. Yo creo que no es justo y tampoco ellos no esperan esto y de repente acá van a nuevamente a salir a las calles. Y la verdad, que dando la edad que tienen estos fonavistas, la mayoría son ya gente de la tercera edad, yo creo que el Estado debería ser más justo y finalmente dar pues una cantidad que por lo menos sea la que ellos esperan. Pero en todo caso, es la segunda vez que desde ese mismo lugar en esta semana nos anuncian primaveras árabes en el Perú. Es decir, movilización generalizada. Gustavo, ¿usted qué piensa? Con el buenas noches reiterado y gracias por la consideración. Es una burla total. Yo, médico geriatra, veo la salud de los adultos mayores. Crear expectativas realmente es de las enfermedades más crueles, ¿no? Porque en el fondo gente que ha aportado, que ha esperado, que los anuncios son cada gobierno, en este gobierno muchas veces, y que después salgas diciendo, bueno, le vamos a dar 10 soles por cuota. O sea, realmente es un atropello a la dignidad, a la condición humana, ¿no? O sea, miren, pero no son solo enfermedades, son, bueno, llamémosles físicas, también hay este tipo de... ¿Pero cómo se calcula? Porque el Fonavi fue un porcentaje del aporte sobre el sueldo que recibía cada trabajador, y eso, sobre eso no necesariamente ha quedado registro. Supongo que el gobierno tiene que tomar una decisión, ¿no? Tengo que calcularlo en algún punto. No sé si el cálculo es el más correcto, pero tampoco le podemos pedir que haga un cálculo diferenciado para cada uno de los aportantes. Pero en todo caso, el MEF debería salir a decir, a ver, bajo esta fórmula hemos calculado esta cantidad. O sea, ellos son los que a este momento tienen que explicar, sí, o sea, en base a qué están evaluando, porque a mí me parece una cifra... O sea, muy por debajo de las expectativas en realidad. Bueno, pero no es eso lo que han hecho hoy en la Comisión de Vivienda del Congreso, explicar cuáles son las bases del cálculo, porque lo que han dicho también es que hay 830 millones de soles que podrían llegar hasta 1.200 en el mejor de los casos para realizar este pago. Entonces, si eso es lo que hay, eso es lo que hay. Claro, pero en todo caso ha debido verse las prioridades que decían de la gente que obviamente aportó más, la gente que tiene más edad. Bueno, eso sí está claro, eso lo dijo el ministro Segura, es decir, van a comenzar a pagar, me parece que el último trimestre de este año, de acuerdo a la categorización que hizo la resolución del Tribunal Constitucional. Y en todo caso las cuotas podrían, más bien estos montos, ajustarse a cuestiones mucho más racionales y de repente un primer tramo, ¿no? O sea, un primer tramo y iremos avanzando. Pero una cuestión como esta, indudablemente que no han dicho nada, prácticamente están creando una zozobra en este grupo poblacional especialmente. Complicado, pero definitivamente le estamos pidiendo al gobierno una situación complicada también. Hay que reconocer que en otros años no se ha honrado esta deuda, ni siquiera, ¿no? Y que se está tratando de cumplir con un mandato del Tribunal Constitucional que no es sencillo. Sí, yo creo que estos trabajadores tuvieron que hacer su referéndum, después el TC tuvo que pronunciarse. Y yo sí creo que si el Estado, si bien es cierto, esta cifra tampoco puede ser muy alta, que ponga en riesgo pues, las reservas que tenemos, pero creo que tenía que haber un término, algo intermedio,
que de verdad 2.000 soles hablar es una cantidad muy menor de lo que yo esperaba. Creo que el Estado debería ser un poco más consciente y de repente consensuar y llegar a una cifra mucho mayor. Ahora, tal vez sí, también una tarea pendiente del Congreso es, una vez que se establezca la cifra, sea esta o cualquier otra, ¿quién va a velar porque los pagos se hagan de manera limpia? Porque lo que suele pasar en este caso es que al final termina recibiendo al que no le corresponde, ¿no es cierto? Al que tiene vara, al que lo logran poner primero en la lista y se quedan un montón con sus expectativas, con los crespos hechos, digamos, ¿no? Bueno, de algún modo hay una inscripción previa, ha habido gente que ya ha estado... Pero con la que sea. 1.760.000 inscritos. 1.176.000 me parece. 176.000, perdón. Y además, correcto. De los cuales 60.000, ¿no? Además, muchos... de los cuales 60.000 van a ser los que reciban algún tipo de pago, priorizando mayores de 65 años y discapacitados durante el 2014. De más de 1 millón de personas, solo 60.000 no es nada, ¿no? O sea, hay 900 tantas mil que se van a quedar sin... Ese millón, efectivamente, de pronto no todos tienen derecho a recibir. La pregunta está en cómo se va a pagar eso de manera transparente, ¿no? Porque a mí me suena que ahí siempre es el peor momento es cuando se empieza a pagar, sí, ¿no? Es correcto. Yo te doy la razón en ese sentido. Creo que ahí habría que establecer algún mecanismo, porque la verdad de cosas es que en este tipo después de pagos empiezan una serie de desbarajustes totales y que desdibujan todo. Así que en el Congreso, en todo caso, habrá que ir estableciendo algún tipo de fiscalización. Alguna comisión de seguimiento, con ¿no? relación a todo esto. Creo que sí, es correcto. Bueno, esperemos que el Congreso haga su tarea, que los miembros de la Comisión de Vivienda puedan también explicar qué información recibieron por parte del representante del MEF y de la ONP, que fueron los que se presentaron hoy, ¿no? Yo creo que hay que ser honestos también, ¿no? Hay muchísima gente que se opuso desde el comienzo a que se pagara o se reconociera la deuda del FONAVI y ahora la usan para atacar al gobierno. Eso tampoco, ¿no? O sea, hay que reconocer que mucha gente que en su momento dijo no, a los del FONAVistas no hay que darles un sol, ahora usan a los FONAVistas de caballito de batalla para decir que el gobierno está incumpliendo sus promesas. Y eso a mí me parece ya como un doble estándar demasiado complicado, ¿no? Un agregado que quisiera hacer yo, que más bien este tipo de cosas en la ONP especialmente deberían hacer que no solo este gobierno, sino ya se debe empezar con un ordenamiento de todo esto, porque lo penoso es la travesía que han hecho o han ocasionado en la gente, ¿no? El hecho de que ellos sean los que presenten sus facturas, que aquello, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas debería irse ordenando en un estado mucho más eficiente, con un manejo electrónico, etcétera, de las personas, y no estar haciendo pasar viacrucis en este y otros casos, ¿no? Hay que recordar que el FONAVI fue creado en el año 79, todavía en la dictadura militar, y se prolongó hasta el año 98, me parece. Es decir, fueron 19 años, eventualmente, donde alguien aportó al FONAVI. Me cuento entre los aportantes y no estoy en la lista de 1.176.000. Y además, igual hay que reconocer, y eso también es un tema a tomar en cuenta, muchos de los que aportamos FONAVI sabíamos que no éramos beneficiarios de FONAVI, porque bastaba que uno tuviera una propiedad a su nombre, por ejemplo, para que fuera aportante solidario. No podía entrar a ningún sorteo de vivienda de FONAVI, entonces no todos deberían reclamar, ¿no? También hay que reconocer que distintos gobiernos utilizaron esos recursos para lo que se llama habilitación urbana, no necesariamente programas de vivienda, sino habilitaciones, agua, desagüe, redes eléctricas, que permitirían después el desarrollo urbanístico. Es decir, esa plata se invirtió en el país, por lo menos en alguna buena medida, dentro del país. Yo soy de la idea de que si vamos a reclamar todo lo que el gobierno nos ha cobrado y ha usado mal, vamos a hacer una lista sin terminar. Ahí sí me anoto. No, ahí sí, pero en todas. Tenemos que hacer un corte. Volvemos con el segundo tema, que es polémico y que seguramente va a generar todavía durante varios días o semanas la discusión respecto a la declaración que el presidente ha decidido no dar a la comisión que investiga el caso López Menezes. Ya volvemos.